Bienvenidos a esta nueva edición y ya la final de nuestra charla informativa Educando a nuestros hijos en el hogar y en esta oportunidad en el nivel secundaria. El día de hoy tengo una invitada especial, es una mamá homeschooler de 2 niños ya en educación secundaria, pero como siempre lo digo, ella es el referente más antiguo del homeschool aquí en el Perú. Pues gracias a ella y a una mami más que no está aquí en Perú, pero que fueron pues las primeras mamás homeschoolers que nos apoyaron al principio en todo esto que es la aventura de educar en casa. El día de hoy, como vamos a referirnos a la educación secundaria, pues vamos a decir algunos conceptos muy generales y también precisos antes de comenzar, ya que para poder iniciar el homeschool siempre es necesario que la familia esté segura de que la información que ha recibido pues sea la oportuna, la veraz y que a través de haber conseguido esta información, pues la familia va a tener mucha seguridad al momento de decidir educar en casa, ya que si usted no tiene claro sobre la legalidad, la certificación, pues va a tener ciertas dudas y eso no va a ser muy efectivo ni favorable el ambiente en casa teniendo estas dificultades. Hacer homeschool en Perú no está prohibido, no es ilegal, pero tampoco es algo que esté con las puertas abiertas en el Ministerio de Educación. No existe un ente rector en el Ministerio de Educación que nos indique que lo podemos hacer libremente. Tampoco existe una certificación del Estado para las familias homeschooler, como lo hay en otros países. Pero, sin embargo, la Constitución de nuestro país ampara y respalda a los padres de familia a ser los primeros gestores de la educación de sus hijos. Y es bajo este perfil que nos da el Estado y este vacío legal que tenemos es que hasta el momento el homeschool es una opción para nosotras las familias que estamos decidiendo educar en casa. Cuando uno busca información del homeschool, y más que nada ahora que hemos vivido y estamos todavía en el proceso de la pandemia, es importante resaltar que el homeschool es muy diferente a la educación a distancia que los padres han llevado en estos últimos meses. Pues lo que hemos vivido, algunas familias que han sido parte del sistema escolar, es pues que el colegio se meta, así literalmente, en la casa. Y es así donde ha habido una alta saturación de material, de evidencias, de exámenes, de presión, de estrés, por tanto de los niños como también de los papás. Entonces, esta educación a distancia es completamente distinta a lo que significa hacer homeschooling o educar en el hogar. Quienes hacemos homeschool, pues sabemos que aprendemos o que el aprendizaje está en todas partes, no solo se ciñe a tener una clase virtual, no estamos concentrados en llenar contenidos, llenar libros, llenar fichas, rendir exámenes de manera óptima, porque entendemos que el aprendizaje no solamente es conocimiento, sino es un desarrollo integral en la persona, en este caso específicamente en nuestros hijos. Y es por eso que nosotros no hemos tenido el estrés de los padres a través de la pandemia. Donde hemos visto un poco la falta en el que no hemos podido salir, con la libertad con la que nosotros educamos en casa, puesto que como buscamos los espacios con esta libertad de poder enseñar, pues se nos ha, eso sí, restringido, ¿no? Propiamente, pues porque lo que ahora, por asuntos sanitarios, no podemos sacar a nuestros hijos a diferentes lugares y que aprendan en determinadas zonas algunos temas, sino que hemos tenido que llevarlos también a casa a través de tours virtuales en muchos casos. Entonces, teniendo claro este panorama sobre lo que es escuela a distancia versus el homeschool, yo quisiera que Carolina, que es una mamá homeschooler, ya con su 9º año haciendo homeschool, ella es una artista escénica, forma parte de una familia de artistas, ya que también su esposo es músico profesional. Tiene 2 niños, uno en cuarto de secundaria y una que también está ya comenzando la etapa de secundaria en primer año. Pues quisiera que ella el día de hoy pues nos comparta cómo ha sido esta experiencia en secundaria. Y más que nada porque hay muchos padres que creen que hacer homeschool en secundaria ya no es posible,
ya que dicen, bueno, fácil es en inicial, facilito es en primaria, pero en secundaria ya la cosa cambia porque los chicos tienen que aprender diferente, yo no me siento capaz de hacerlo y hay mucho temor y hay muchos mitos también que ir rompiendo frente a la educación en secundaria. Entonces, con el testimonio de ella, como mamá de niños en este nivel, pues vamos a abrir ya esta charla informativa de la educación en el hogar en el nivel secundaria. Bienvenida, Carolina. Quisiera que nos compartas cómo es que tú has decidido educar en casa, siendo en ese momento el homeschool algo muy lejano, ¿sí? Porque aquí en Perú no estaba ni siquiera en el lugar de muchas personas, ni había muchos homeschoolers como hoy los tenemos, sino en tu caso, ¿qué te animó a hacer particularmente homeschooling? Bueno, gracias por la invitación, Elena. Efectivamente, como tú dices, cuando yo empecé era muy raro. Es más, era algo que yo pensé que solo lo hacían los extranjeros. Acá en Perú no conocía a nadie y las poquitísimas familias que conocí, todas eran extranjeras. Entonces yo dije, bueno, en otros países, pero acá no se va a poder. Y empecé a investigar. Fue todo un primer año de mucha curiosidad y de mucha investigación. Había muy poco que yo podía encontrar acerca de otras personas acá en Perú. Encontré uno, encontré otro, y yo tenía esa curiosidad y ese deseo de mi corazón de yo también poder hacer esto, ¿no? Pero como tú muy bien has dicho, esto es un proyecto familiar, entonces yo no podía simplemente lanzarme a sacar a mis hijos del sistema y pretender hacer yo contra el mundo, porque tenía la voz de la razón, que era mi esposo, que me decía, pero averigua, pero cómo es, qué va a pasar luego, y todas las preguntas que nos hacemos cuando pensamos en tomar este primer paso, ¿no? Yo también me pregunté cosas como certificaciones, el lado legal, la palabra tan famosa socialización. Había muchos temores, pero también teníamos bastantes motivaciones. Bueno, hay las razones para poder hacer homeschool son tantas como las familias que existen, ¿no? Puede haber una motivación académica, todos queremos la mejor educación para nuestros hijos, y en ese momento a nosotros nos pareció que esta era una buena herramienta. Nuestros hijos todavía estaban pequeños, mi hijita estaba en inicial, 4 años, y mi hijo estaba en primer grado de primaria. Entonces, en ese momento yo también pensé eso, bueno, están chiquitos ahora, yo, bueno, sé sumar, sé restar, puedo enseñarles a leer. Y es más, cuando nosotros empezamos, teníamos la idea de hacerlo hasta terminar la primaria y meterlos al sistema en secundaria. Incluso teníamos esa idea. También nosotros pasamos por varias formas de trabajar, distintas políticas, pero bueno, ya les contaré eso después. Pero como yo te decía, las razones pueden variar, ¿no? Por ejemplo, puede haber la motivación económica. Es verdad que hacer homeschool puede representar un ahorro familiar, ¿no? Muchas personas ahora, por lo mismo que ha pasado en la pandemia, ven una buena opción en esto, donde tal vez puedan ayudarles a su economía familiar. Pero si estas son nuestras motivaciones, puede ser académica o emocional, psicológica o económica también, ese tipo de motivaciones, creo yo, las circunstancias cambian y también se pueden desvanecer las motivaciones, ¿no? Yo creo que más allá de la primera motivación que tengamos, el querer dar este paso de hacer homeschool tiene que ser una decisión, y una decisión familiar, porque como tú bien lo dices, es un proyecto de vida, de todo el que involucra a toda la familia. Entonces, más allá de las distintas razones que podemos tener para empezar, lo que nos hace permanecer, como en mi caso, ya hasta la secundaria y pensamos terminar también, es esa convicción que tenemos que esta es, por todo lo que hemos podido ver todos estos años, es la mejor educación que le podemos dar a nuestros hijos. Claro que sí. Algo que es muy importante, como dices, es que si bien es cierto, es un proyecto familiar, es importante que la familia tenga una meta, un objetivo, un propósito,
porque muchas veces si no los tiene, no tiene un norte, no tiene hasta dónde llegar. El homeschool puede convertirse en algo abrumador el primer año, ya que tienen que adaptarse a tener ahora la parte académica de sus hijos ya específicamente directa, ¿no? Con los padres. Entonces, si ese primer año se vuelve un poco caótico, no hay una orientación, un por qué lo hago, ya sea algo por fines religiosos, sea por fines filosóficos, porque muchas veces hay familias pues, que quieren salir del sistema simplemente, ¿no? No les funciona. Entonces, cuáles sean los fines, cuáles sean los propósitos, deben estar muy claros en la familia y mejor aún si son de pareja. Es muy importante que ambos estén de acuerdo, así no vivan juntos, ¿sí? Sucede, como lo dije creo el miércoles, hay familias que conozco que están separados, pero tanto el papá como la mamá que se relacionan entre ellos porque son padres, entonces ambos están de acuerdo. Y eso es muy importante para el beneficio emocional de la mamá, que es casi la que siempre asume este rol, pero más que nada por la armonía de los niños. Entonces, luego de que tú has tenido un propósito, has podido comenzar y meterte en este mundo del homeschool, ¿cuál ha sido, o desde esa experiencia que tú has vivido ya hace 9 años, ¿sí? ¿Cuál ha sido o cuáles son las mejores pautas que una familia debe tener para comenzar la educación en casa, específicamente ya en el lado de secundaria, ¿no? Por lo que hay muchos temores frente a este nivel que es un poco más complejo. Sí, de verdad que sí, hay muchas cosas que antes yo podía sentarme y acompañar a mis hijos o explicarles algunas cosillas que ellos no entendieran, pero ahora son ellos los que me explican a mí de qué se trata su tarea, porque muchas veces yo ya no entiendo. Pero yo diría que sea cual sea la etapa de desarrollo de nuestros hijos, si vamos a empezar el trabajo en casa, yo diría que hay 3 etapas muy marcadas. La primera es la observación. Nosotros tenemos que observar a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, si son muy pequeños o si ya están bastante más grandes, como por ejemplo mi hijo el mayor, ya tiene 15 años, y nosotros podemos notar cuando empezamos a observar a nuestros hijos, a conocerlos cada vez más, vemos que ellos tienen tendencias, tienen gustos, tienen una manera de desenvolverse y cada uno es muy particular. Por ejemplo, mi hija, ella aprende mucho más a través del movimiento. Ella aprende mejor cuando cada día está en un lugar distinto de la casa. Ella se concentra mejor cuando estuvo un momento sentada aquí, al siguiente está en el sillón, al siguiente está en una pelota enorme que tenemos y está rebotando, pero ella se concentra mejor así, a través del movimiento. Mi hijo, por otro lado, necesita tener una rutina. Todos los días tiene que hacer las cosas a la misma hora, en el mismo orden, porque eso a él le da tranquilidad. Pero él necesita todo el tiempo escuchar música. Cuando está en silencio, se dispersa. Si hay música sonando, él puede estar trabajando durante horas. Entonces, cada uno tiene sus cositas y nosotros, cuando conocemos a nuestros hijos, cómo es que ellos se concentran mejor o cómo es que ellos captan mejor la información, eso nos ayuda a poder que la información sea más accesible para ellos. Porque si yo, ya sea que recién está empezando o ya lleve muchos años, si yo me quedo con esta idea, ¿no? Que nosotros tenemos de la escuela tradicional, no. El colegio es estar aquí tantas horas sentado en la mesa, en silencio. ¿Cómo vas a estar escuchando música? ¿Cómo vas a estar saltando en la pelota? No, 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 siéntate, trabaja, ¿no? Pero tener ese primer momento de conocer a nuestros hijos nos va a ayudar a poder hacer la información más accesible a ellos, que no hayan barreras, que no hayan impedimentos, sino facilitarles esa información. La segunda etapa, diría yo, es, como en todo lo que hacemos, prueba y error. Por ejemplo, si vamos a empezar con chicos en secundaria, recién vamos a empezar a hacer homeschool, muchas personas pueden pensar que el chico o esta jovencita ya tiene que saber ciertas cosas, ya tiene que estar acostumbrada a trabajar tantas horas o de cierta forma, entonces ya porque ya es grande, ya va a saber sentarse y trabajar o ya va a saber ser autodidacta.
pero esto es algo muy distinto a lo que nos enseñan en el sistema. En el sistema no nos enseñan muchas veces a ser autodidactas ni a ser autodisciplinados, ¿no? En el sistema más bien tenemos a una profesora que está detrás nuestro diciéndonos silencio, escribe, párate, haz esto, haz el otro, y cuando esto se lleva a la casa puede ser muy estresante para la mamá o el papá, que sea quien esté encargándose del área académica, tener que cumplir ese rol también de profesor, ¿no? Entonces, esa sería la segunda etapa de prueba y error, ver cuál es el mejor horario que funciona según las maneras de trabajar de cada uno de mis hijos, cuál es la rutina que me funciona, cuál es el programa, la película que más me resulta. Entonces, ir probando. Y así como tenemos paciencia con los niñitos de inicial cuando recién empezamos, y somos muy pacientes de si no te salió, no te preocupes, sigamos intentando. En el caso de secundaria es igual, ¿no? Muchas veces los chicos se frustran porque sienten que ya se espera mucho de ellos, porque son grandes, ya tienen que tener paciencia, ¿no? Ahí también juega mucho el manejo de la frustración, y no solo de los adolescentes, sino también de nosotros como padres, saber enfrentarnos al error sin frustración. Y en el caso de los adolescentes, pues ellos ya tienen una mente distinta, ya no son como los pequeños, como los más pequeños, los niños. Nosotros podemos tener una manera de acercarnos a ellos, una manera quizá de envolverlos o hacerles llamativo un tema, pero en el caso de los adolescentes, ellos ya tienen sus tendencias más marcadas, sus gustos, sus intereses. Entonces, esta primera etapa de conocer a nuestros hijos y esta segunda etapa de probar distintas cosas nos ayudan a llegar finalmente a esta tercera etapa, que es donde yo ya puedo decir, conociendo a mi hijo, qué le gusta, qué le interesa, ya sé cómo hacerle llegar esa información, cómo hacer que sea el aprendizaje más accesible para él, según su manera de aprender, sus intereses, sus gustos, su rutina, qué le funciona, porque hemos tenido esas dos primeras etapas de conocernos y de probar. Claro que sí. Si el padre de familia que quiere hacer homeschool espera llevar el colegio a su casa, pues entonces la frustración va a ser grande y se va a estrellar contra la pared también. Porque no tiene que hacer homeschool no significa que usted se va a llevar la casa, el colegio, no se va a llevar los exámenes, la llenada de libros, la llenada de fichas, las clases del maestro, allí literal sentado en su casa. Eso no es así, porque nuestros hijos aprenden diferente y nosotros hacemos homeschool precisamente para salir de todo ese entorno que no está favoreciendo al aprendizaje de nuestros hijos. Es por eso que necesitan definir qué es lo que como familia buscan, hacer escuela en casa o mantener una educación a distancia, que es la que está abundando con muchos colegios ahora, ¿no? En la actualidad, todos están en modo a distancia. Entonces, hay que definir muy bien esto. Y gracias, Carolina, por decir justamente esto de la observación, ¿no? El que se enfrenta al homeschool, pues va a ser un papá que tiene que observar, tiene que darse el trabajo de observar y va a ver que en este proceso de observación va a descubrir a sus hijos. Y yo estoy seguro que han dado sus primeros pasos en esta educación a distancia que han tenido ahora, ¿no? Porque han estado ahí, ¿qué hacían? ¿Qué leían? Han estado a la fuerza. En cambio ahora lo van a hacer más pausado, es cierto, pero ya algo han ido probando de cómo sus hijos van aprendiendo y cuáles han sido sus dificultades y cuáles han sido sus aciertos también. Entonces esa observación es muy valiosa. Ahora que ya estás en casa, Carolina, has podido observar, ver tus métodos y todo, ¿cómo es que has manejado la organización? Porque ese es un punto de quiebre muy fuerte para las familias que se enfrentan en la educación en el hogar, porque dicen, yo trabajo, yo no puedo dedicarme a mis hijos porque tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo más hijos, ¿cómo los atiendo también a ellos? Cuéntanos cuáles son tus aportes con respecto a la organización, ¿qué te ha funcionado?
para que también nos des algunos tips sobre eso. Sí, definitivamente eso fue un primer baldazo de agua fría para mí cuando yo empecé, porque, bueno, mis hijos todavía estaban chiquitos, y por más que sí, ellos en algún rato libre por ahí jugaban a limpiar, porque en realidad no limpian, jugaban a ordenar. Eh, Cuando empecé, yo dije, no, ellos tienen que aprender, tiene que ser como un saloncito de clases, mi sala, entonces yo quería hacer todo. Y me di cuenta de inmediato que eso era imposible. O sea, no había forma que yo pudiera hacer todo lo que uno pretende hacer en tan solo 24 horas. Porque además, digamos que tengo que comer, dormir un poquito, cuidarme también, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice cuando empecé a hacer homeschool fue darme cuenta que el homeschool no es solo la parte académica, es todo, es la formación integral de estas personas que estamos formando. Entonces, si yo digo que le quiero dar la mejor educación a mis hijos, las mejores bases, las herramientas para que ellos puedan desenvolverse en el mundo, eso también significa saber lavar, limpiar, cocinar, todo. Entonces, desde chiquitos, todos participamos de la limpieza, de la lavada de ropa, bueno, ahora que ya están más grandes, por ejemplo, incluso nos turnamos para cocinar. Yo no cocino todos los días en mi casa, yo cocino creo que una vez a la semana, porque un día cocina mi hija, un día cocina mi hijo, un día cocina mi esposo, y entre ellos mismos, como ya cada uno, de nuevo, tienen sus gustos, ellos quieren darse su gusto de que yo quiero comer lo que a mí me gusta, entonces ellos mismos se lo cocinan. Y ahí es, ahorita, de verdad, en mi casa, las responsabilidades de limpieza y todo esto nos las repartimos los 4 equitativamente, porque si no, ya, olvídate, no me veo limpiando toda la casa y cocinando y haciendo esto, oh, no. Y bueno, cuando yo empecé, cuando mis hijos eran más pequeños, sí me dediqué enteramente a ellos. Yo decidí dejar de trabajar, lo cual también fue bastante difícil para nosotros como familia, porque era la mitad de los ingresos, toda la carga económica estaba sobre mi esposo. Entonces sí tuvimos que hacer algunos ajustes por ese lado, pero fue una decisión que tomamos mi esposo y yo, ¿no? De yo quedarme en la casa y dedicarme enteramente a ellos, a enseñarles la parte tanto académica como doméstica también, y de llevarlos a sus talleres, a las reuniones, las salidas, etcétera. Ya cuando ellos han estado más grandes, yo tomé un primer trabajo después de muchos años, y fue un trabajo de, digamos, medio tiempo. Entonces, sí me daba el tiempo de dejarles haciendo las actividades, yo ir a trabajar, y cuando regresaba revisaba lo que habían hecho, me contaban, me explicaban. Y ya como vi que nos fue bien ese primer año, el segundo año, además del trabajo que tenía, yo estaba trabajando en el Gran Teatro Nacional. Además de ese trabajo, empecé un pequeño emprendimiento. Tengo una página, si quieren la pueden revisar, se llama Tocho Hecho a Mano. Hago unas cositas, llaveritos, portaudífonos, todo en fieltro, todo lo coso a mano. Y eso también pues requiere bastante tiempo, ¿no? Pero lo podía hacer porque ya mis hijos estaban ya, digamos, tenían cada uno su propio ritmo, y también el hecho de que la carga, digamos, doméstica estaba equilibrada, ¿no? Y, por ejemplo, ya este año aumenté un trabajo más, que me estoy dedicando también a la edición de videos, y esas son largas horas de estar ahí en la computadora editando. Entonces, sí, ahí sí, yo ya me las veía un poco de cuadritos pensando cómo voy a estar tantas horas, y solo tenemos una máquina y somos 4 acá y cada uno tenía que hacer, mi esposo tenía que hacer también sus videos para el trabajo remoto, y mi hijo y mi hija necesitaban la computadora. Bueno, pudimos adquirir una segunda máquina, pero igual había que turnarse, 2 máquinas entre 4, entonces sí fue
ahí tuvimos que reorganizarnos porque teníamos que turnarnos las máquinas, ¿no? Pero sí, ahora que ya ellos han tenido, bueno, tienen cada uno su ritmo, sus propios horarios, que ellos mismos se los han establecido, eso sí me ayuda pues a tener esta libertad de poder, además del homeschool, tener este trabajo de la edición de videos, tener este otro que es las cositas de coser, y así, ¿no? Vamos ya balanceando el tiempo entre todas las actividades, ¿no? Pero siempre nos ayudamos entre todos. ¿A qué hora o qué momento tus hijos están realizando sus actividades y cuánto tiempo se demoran también? Eso es algo importante porque las familias creen que van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde sentados en una computadora aprendiendo. ¿Cómo pasa en las familias homeschooler? El tiempo de trabajo en realidad ha ido aumentando con la edad de ellos. Ahora ya que mi hijo está más grande, él sí se toma más o menos unas 4 horas de colegio al día. A veces sí, pero porque él es así y cuando se motiva por algo, puede estar de largo las 4 horas. Pero la mayoría de veces sí, con breaks, ¿no? Y en el caso de mi hija, como te digo, ella es un poco más de moverse. Ella todavía está en unas, digamos, 3 horas, pero tiene breaks más largos, ¿no? Entonces, lo máximo de tiempo que ella puede estar, digamos, sentada o concentrada en una sola actividad sin moverse mucho es de una media hora. Entonces tú ya te imaginarás 3 horas de trabajo, pero de media hora en media hora con unos 10 o 15 minutos. Entonces es casi toda la mañana que uno podría decir, son Claro. tantas horas que está, pero en realidad no son todas esas horas, ¿no? De trabajo efectivo son 3, pero están separadas, porque ella necesita cambiar de actividad de rato en rato, ¿no? Claro, es propio de su capacidad de aprendizaje, ¿no? Cuando nos metemos en este mundo del homeschool, las estrategias van cambiando de acuerdo a las formas de aprender de nuestros hijos. Y eso es algo que a través de la observación vamos a lograr. ¿Un padre puede estar preparado, Carolina, para observar? ¿Está preparado? Porque justo es una pregunta que dicen, ¿no? Todos los papás no podrían acompañar ni observar. ¿Qué tan cierto es esto para ti? Yo creo que entre más tiempo pasemos con nuestros hijos, ya los estamos conociendo. Ahora, por ejemplo, durante este tiempo de pandemia, muchas familias se han visto obligadas a pasar tiempo con sus hijos. Y, por ejemplo, estaba hablando con una amiga hace unos días que tiene un hijo de casi la misma edad de mi hijo, están en el mismo grado, me parece, y ella me decía que notaba que su hijo había perdido la motivación y ella no entendía por qué. Su hijo se había sacado notas muy buenas hasta segundo y secundaria, y a mitad de año, segundo y secundaria, ya no le importaba, no hacía las tareas, empezó a flojear y ella no entendía por qué. Y ahora más con la pandemia, el tener que estar tantas horas delante de la computadora, no abría el Zoom, y si lo abría estaba en su celular haciendo otra cosa. Había perdido totalmente la motivación por el estudio, ¿no? Entonces, y ella me decía, pero no sé por qué. Y ahora, con este tiempo que han estado sí o sí dentro de las 4 paredes de su casa, ella empezó a conocer a su hijo, empezó a ver que efectivamente esto no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque le interesan otras cosas, le gustan otras cosas, empezó a conocer los gustos de su hijo. Entonces, yo diría que todos podemos eh, llegar a ese grado de intimidad con nuestros hijos, partiendo de la cantidad de tiempo que estemos con ellos, ¿no? Muchas veces se dice que cuando los niños son pequeños hay que dedicarles mucho tiempo y cuando crecen ya se manejan solos. Es verdad que nosotros preparamos a nuestros hijos para que ellos puedan desenvolverse solos, pero no significa que a determinada edad ya hasta aquí nomás, ya no necesito jugar contigo, tirarme al piso a jugar contigo, entonces juega solo. Tenemos que pasar tiempo con ellos, ¿no? Escuchar la música que ellos escuchan, ver los youtubers que ellos ven, las películas, las series, etcétera.
ahora, por ejemplo, mi hijita está con esto de TikTok, que hay unas cositas que le hacen, eh, ¿cómo se llama? Ponen stickers y hacen muecas y hacen retos de imitar las caras. Es muy gracioso en realidad, ¿no? Pero a mí me cuesta un poco entender cómo funciona todo eso, pero, pero ellos me enseñan, ¿no? Y eso también es bonito. Algo que a mí me gusta mucho de la relación con mis hijos, porque varias personas me dicen, ¿cómo es esta etapa de la adolescencia con tus hijos? Terrible, es horrible y le tienen miedo a esta etapa de la adolescencia. Eh, y yo creo que algo bonito que tenemos con mis hijos es que tenemos todavía ese diálogo, ¿no? Ellos me cuentan todo, ¿no? O bueno, no sé si todo, pero me cuentan muchas cosas, ¿no? Y me gusta, más que cuando me dicen lo que les gusta, me gusta cuando me dicen lo que no les gusta, porque siento que yo los estoy conociendo más, o sea, que ellos vengan y me digan lo que les molesta, lo que no quieren hacer, lo que no les gusta, o sus opiniones negativas acerca de algo, ahí es donde yo paro bastante la oreja porque siento que los estoy conociendo más. Y me parece que eso es algo muy importante, ¿no? Es algo que se pierde bastante cuando los chicos van al colegio, porque aprenden a interactuar únicamente con gente de su edad. De pronto se crea esta barrera generacional donde papá y mamá y tíos, abuelos son vejetes, son boomers que no me van a entender y únicamente yo me relaciono con gente de mi edad que sí me entiende, que sí está en mi onda, ¿no? Y no hay diálogo, no sabemos, son dos mundos distintos, entonces tratar de romper eso, el tener a nuestros hijos con nosotros en casa nos ayuda a romper esa barrera generacional, a tratar de ser parte de ese mundo que muchas veces yo no entiendo, el humor que tienen a muchas veces los memes o los youtubers no me parecen, ¿no? Muy entretenidos, pero los acompaño para ver qué están haciendo, ¿no? Y así como yo los acompaño en ver lo que ellos ven, escuchar lo que ellos escuchan, ellos también me acompañan a mí, ¿no? Cuando yo quiero poner algo que a mí me gusta, ellos también están ahí sentados conmigo y así sea para burlarse de, ay, qué aburrido lo que ves, pero están ahí conmigo viendo eso aburrido, ¿no? Entonces pasamos tiempo juntos, ¿no? Claro, es una gran verdad lo que dices. Hay un abandono de los padres por los adolescentes, por sus hijos adolescentes. Y a veces, yo lo he vivido, he sido maestra de adolescentes y ha pasado que todos siempre en inicial están allí en primaria, los primeros grados, pero a partir de quinto grado, sexto, hay un abandono completo de los padres por los hijos. Ya que en el sistema escolar es que el sistema se encargue y ya yo ni lo llevo ya al colegio. Ahora lo lleva a la movilidad más o va solo, ¿no? Entonces hay este abandono y lógicamente pues no conoces a tu hijo y pasa lo que tú estás diciendo, hay esta gran brecha, se abre la brecha ya generacional del viejo con el adolescente. Y tenemos que entender que el adolescente está pasando por un nuevo nacimiento, porque van a ser para ser adulto. Entonces, necesita más acompañamiento de los padres, es necesario. Así tu hijo, el que me esté escuchando, esté en el sistema, necesita un acompañamiento cercano, así como que cuando fuese tu bebé, ¿no? Lo estás preparando, como bien lo dice Carolina, pero necesitas contactarte con él, porque en esa adolescencia hay un desequilibrio no solo emocional, sino también hay un desequilibrio psicológico muy fuerte donde él necesita sustento emocional de sus padres, y eso es muy importante para la formación de ese adulto que todavía le falta, está en ese proceso de formación pasado los 20 años todavía, porque hay algunos que demoran más. Entonces, es muy bueno ese acompañamiento, esa observación, ese tiempo. El padre tiene que ser intencional en esto. Los papás que tienen adolescentes tienen que buscar el espacio y, como bien dices, Carolina, meterte, mostrar interés en lo que hacen, en lo que están viendo, haciendo, le va gustando. Si le gusta correr, corre con él. Si le gusta el fútbol, haz fútbol con él. Entonces, ver de alguna forma, meterse en ese mundo que ellos
a veces quisieran cerrar a sus padres, pero vas a darte cuenta que el que tú lo acompañes a tu hijo, pues él ya se va a rendir a ti, ¿no? Y te va a tomar confianza también en lo que haces. Cuando tú, Carolina, has hecho homeschool y justo dijiste al inicio que la socialización es un punto muy débil, que a los cuales a nosotros los papás que educamos en casa se nos juzga mucho, se nos dicen estás criando en una burbuja, no estás dejando lo que crezca en total libertad, no vas a saber enfrentarse a la realidad. Entonces, ¿cómo es que tú has manejado la socialización frente a la educación en casa que has realizado con tus hijos? Bueno, creo que estas grandes preguntas que hacemos cuando hablamos de la socialización en los niños que se educan en casa, creo que son las mismas preguntas que podemos hacernos en los niños que se educan en una escuela tradicional. Podemos preguntarnos, ¿ese niño que está metido en un aula 8 horas no está siendo criado en una burbuja? Ese niño que únicamente interactúa con niños de su edad, de su ¿cómo se dice? Una situación económica similar, ¿está realmente preparado para interactuar con todo el mundo? Yo diría más bien, por todo lo que yo he notado en mis hijos, que cuando nosotros hacemos homeschool, ya que para el homeschooler el mundo es su salón de clase, los chicos se ven en la necesidad de interactuar con el mundo, con personas de todos los estatus, de todas las edades, de todas partes, de donde sea, porque es muy raro, sobre todo en esta etapa secundaria, es muy raro ver adolescentes que hablen con adultos. Muy raro. O que interactúen con niños más pequeños. No, tú eres más pequeño, tú eres bebé, yo soy grande, pero el adulto es viejo, entonces solo me voy a juntar con los que son como yo. Entonces ahí yo no diría que hay una verdadera socialización, esa persona no está siendo sociable con todo el mundo, ¿no? Pero cuando estamos en casa, no estamos encerrados, sino que tenemos que salir constantemente. Bueno, ahora no se puede por la pandemia, no se puede, pero normalmente se sale y así vayas a la tienda, al mercado, al museo, al parque, al taller de algún deporte, de algún arte, a donde sea estás interactuando con otras personas de otros tamaños, de otros grados, de otro todo, con el profesor, con el vendedor, con el barrendero, con todo el mundo tenemos que relacionarnos. Y muchas veces pues se tiene este miedo, por ejemplo, hay familias, se cree que porque es una familia numerosa, ya los chicos ya tienen suficiente socialización con sus hermanos, pero si yo solo tengo un hijo no va a socializar con nadie, decimos, ¿no? Pero tampoco pues no estamos educados, y sobre todo los adolescentes, por ejemplo, si hubiera alguien que solo tiene un hijo adolescente en casa, ese chico socializa a través de su celular, de las redes sociales, está socializando todo el tiempo, ya sea con un sticker, con un meme, con un lo que sea. Esa es su manera de socializar también. Entonces, no están encerrados para nada, más bien yo diría que ahora con la tecnología están socializando demasiado, hay que detenerlos, hay que tener cuidado también con quiénes, qué están diciendo, qué está pasando, ¿no? Y ahí de nuevo es muy importante esta comunicación constante, ¿no? Y algo que quería mencionar hace un ratito es que a la hora de comunicarnos con nuestros hijos, de todas las edades en realidad, ¿eh? Pero más cuando ya están adolescentes, es tener mucho cuidado a no minimizar ni ridiculizar lo que nos digan. Porque yo he escuchado algunas veces, por ejemplo, una vez escuché en una charla que mencionaba el ejemplo de su hijo de unos 11, 12 años, que le dijo a la mamá, acabo de conocer a la mujer con la que me voy a casar. Pero se lo dijo con toda seriedad. ¿Tú te imaginas a una niña de 11, 12 años que venga y te diga eso? La reacción de mucha gente sería reírse.
Pero si tú te ríes en la cara de un preadolescente que te está abriendo su corazón para decirte algo tan profundo, perdiste esa comunicación, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. No son niñitos de 5 años que nos están contando una fantasía, ya son preadolescentes o adolescentes que si vienen y nos cuentan algo así de profundo, hay que tomarlo con la seriedad del caso, avalar lo que nos digan o sus opiniones, ¿no? Algo, por ejemplo, también que pasa mucho con adolescentes es que se preguntan, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que tender mi cama si la voy a volver a extender? ¿Por qué tengo que estudiar esto de matemáticas si yo no voy a ser ingeniero? ¿Por qué tengo que saber lo que pasó en la historia hace 100 años si nadie nunca me lo va a preguntar? Todo preguntan por qué, ¿no? Entonces ahí también, si yo me voy a poner en el plan de porque sí, porque yo te lo digo, porque a mí me da la gana y tú haces lo que yo te digo, entonces ahí también podemos romper este diálogo, ¿no? A veces sí me ha tocado, sí me ha pasado que he tenido que decirle a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? O sea, escuché todo lo que me tenía que decir, pero ¿sabes qué? En este punto específico, yo soy tu madre y tú tienes que obedecerme, porque esto dice la Biblia, porque esto dice tal, o la ley, o la razón que quieras darle, pero el principio de autoridad tampoco no se puede perder, ¿no? Pero son cosas que uno ya tiene que, como se dice, elegir sus batallas, ¿no? No me voy a pelear porque te pusiste un polo que no me gusta, pero ya en algo más trascendental, pues tal vez sí hacerle entender, está bien, hijo, yo escucho lo que tú me dices, pero lastimosamente hasta este momento soy yo quien tiene que tomar la última palabra, la decisión. El tiempo dirá si estuve bien o mal, pero yo decido esto y tú tienes que someterte. Punto, si es algo muy, muy terrible, ¿no? Pero ya en cosas como si me corto el pelo o no, o si quiero andar con el pantalón rotoso, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Todos hemos pasado por esa etapa. Claro. Entonces, tener cuidado, ¿no? De no ridiculizar ni minimizar cuando vengan y se acerquen a nosotros con algo que para ellos es inquietante. Claro, porque ellos muchas veces, inclusive he visto casos específicos justo con lo que estás diciendo, es que nos cuentan ese secreto y nosotros lo decimos a otro. Entonces, y cuando ellos se enteran, aún siendo pequeños, ¿eh? Cuando ellos se enteran, creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que mi mamá me cuente algo que yo le conté, ya de aquí nunca más, la cruz te pone, no se lo digo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros adolescentes que son muy sensibles, ¿no? Más a eso, porque te ha confiado y ahí pierdes territorio, terreno con tus hijos en cuestión de comunicación, porque que vuelva a confiarte algo va a ser un trabajo duro, ganarte otra vez la confianza de tu hijo, ¿no? En este caso en los adolescentes, como el hecho de abrir el corazón de ellos. Ahora, quisiera que nos compartas un poco sobre los métodos que tú estás utilizando en casa, cuáles te han funcionado, cuáles no, y si podemos mezclarlos por ahí, porque eso es algo que a veces nos llegamos, ¿no? Pero ¿en qué momento también se llega a mezclar? Porque recuerdo de una mamá que me decía justo en estos días que hemos estado dando algunas asesorías, decían, he escuchado las charlas, ¿no? Las que dimos, Carolina, por Homeschool Cristiano, y veo que dicen un método tal, y como que hacen muchos métodos. Entonces, a veces también puede generar cierta confusión eso. Cuando una familia decide qué método usar y cuando también está preparada a hacer una mezcla, ¿no? Porque no, al principio no siempre es fácil. Sí, nosotros hemos pasado por varias, varias maneras de trabajar. El primer año que yo hice homeschool lo hice con una currícula que estaba súper detallada. Te daba así paso a pasito todo lo que tenías que hacer, tenía que entregar el material, habían evaluaciones, entonces era un método bastante tradicional. Y yo empecé con ese. eh, Me sirvió más que nada para darme cuenta de lo que no quería hacer. A raíz de eso me di cuenta que no, tener tiempos tan establecidos y tener que cumplir con esos tiempos no me estaba funcionando. Uno avanzaba mucho más rápido y después ¿qué hago? Y la otra no cumplía y me estresaba por terminar. Entonces yo dije, no, esto no es.
ese fue mi primer año justamente de observación. El segundo año fue de prueba y error, porque empecé a probar una cosa, otra cosa. Finalmente me decidí por hacer Unschool. Durante 3 años yo hice totalmente libre. Ahí sí, el mundo era nuestro salón de clases. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos casi fuera de la casa y experimentando, haciendo. Nos fuimos creo que hasta una panadería a hacer el pan, nos fuimos a la estación de bomberos, nos fuimos a un, ¿cómo se llama este tecnológico? Bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama el lugar, de la telefónica, y ellos hacían estas cositas de robots y de electricidad. Ahí no me dejaron entrar, por eso no te puedo contar tanto, porque yo me tuve que quedar afuera. Pero hacíamos muchas cosas durante 3 años. Pero, como te contaba, nosotros teníamos la idea de hacer homeschool solo la primaria. Y ya mi hijo estaba en quinto de primaria, entonces dijimos, tenemos que meterlos a algún sistema, porque al siguiente año pensábamos meterlo al colegio. Entonces, ahí empecé con una currícula parecida a la que estamos llevando ahora. Ellos me daban el material y yo tenía libertad de avanzarlo, pero también me di cuenta que necesitaba más libertad. Entonces ya al año siguiente y hasta ahora seguimos con la misma currícula. Estamos con EduProject, ya creo que es nuestro tercer, estamos empezando el 4.º año con ellos, porque ellos me entregan el material y yo me he dado cuenta que el material me sirve como referente de los temas, más o menos, digamos, que tenemos que ver durante el año. Pero me da la libertad de que mis hijos pueden explayarse en los temas que más les interesan, y por ahí los que no les interesa tanto o que ya lo saben por años anteriores, porque la información es bastante cíclica, todos los años se repite. Entonces esos ya por ahí no, ya se lo acuerdan, entonces se meten más en lo que es nuevo, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy haciendo una especie de currícula mixta, utilizando material tradicional. Utilizo tres de distintas currículas, 3 currículas distintas, y de ahí ellos van agarrando la que más les gusta, ¿no? Por ejemplo, mi hijo usa para lo que es matemática, usa los libros de Trilce, para todo lo que es matemática. Pero en lo que es historia y ciencias, no le gusta el de Trilce, a él le gusta el de Santillana. Entonces, ciencias, historia, usa el de Santillana. Y para comunicación, usa el que me da el colegio. Entonces, él está usando esas 3, pero tampoco es que las hace de comienzo a fin. Siempre se toma su tiempo para lo que más le ha llamado la atención, o lo que nunca había visto antes. A él siempre le gusta lo que no sabía. Lo que ya lo he visto en los otros años, lo pasa así rapidito, y apenas hay algo nuevo, eso no lo sabía, y ahí se mete a investigar, ¿no? Y igual con mi hija, ella más que nada usa el material que me da el colegio, pero también a su ritmo, y algo que hace ella es que hace proyectos para todo. Cualquier tema de lo que sea, ella ya está haciendo una manualidad, un dibujo, algo en plastilina, algo con sus manos, siempre algo con sus manos. Y esa es la manera como yo sé que ella está aprendiendo, ¿no? Claro. Según la manualidad que ella hace, yo veo qué tanto entendió de lo que ha aprendido, ¿no? Esa manualidad o aquello que ella lo representa artísticamente, ¿es algo que nace de su propia investigación o es algo que tú buscas y le dices, haz esto? ¿Cómo se maneja este match papá-maestro en la educación secundaria? Al comienzo, con ella, yo se lo proponía, porque notaba que se aburría, se cansaba, le era muy difícil prestarle atención a algo, entonces yo empecé poniéndole estos retos, ¿no? De si tuvieras que plasmar esto, ya sea en un dibujo o las plastilinas, y ahí ella ya empezó ella sola, ¿no? Por ejemplo, ahora último estuvo con lo que hizo el último bimestre, el año anterior ha sido geografía. Empezó con esto de geografía, fascinada,
Entonces todo era mapas, se puso a hacer mapas del Perú, América Latina, todo el día estaba con que pregúntame cuál es la capital de tal, o apenas escuchaba una conversación sobre X país, decía, y la capital es tal, ¿no? Y, estaba, y quería aprenderse una canción que es como un trabalenguas de todos los nombres de los países y se lo quería aprender de memoria. Entonces, en esos jueguitos, ella estaba ahí, y empezó a hacer estos mapas, ¿no? Como rompecabezas y todo el día estaba con eso, ¿no? Pero ahí yo veía que efectivamente se acordaba, porque eso sí le propuse yo, no me acuerdo cómo salió esa conversación, pero yo le decía, tu bisabuelita nació en tal lugar, y entonces ella empezó a querer averiguar dónde habían nacido todos y cada uno de los miembros de su familia. Y fue muy interesante porque ella decía, si mi bisabuelita nació en el norte y mi otro abuelito nació en tal, ¿cómo se conocieron? ¿En qué momento llegaron a Lima? Y entonces empezó a investigar la historia de su familia. Fue muy, muy bonito. Pero justo eso fue en pandemia, entonces se la pasaba todo el día en el teléfono. Abuelita, ¿y tú cuándo fuiste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste? Fue un proyecto muy bonito que ella hizo. Qué lindo. De verdad que a veces los que nos están escuchando podrían decir, wow, pero que tu hijo lo sueltes en este proceso de investigación y que haga, ¿no? Y que de él nazca esto, pues hay un trabajo, es cierto. El primer año quizás no resulte, sí, es muy probable que no resulte el primer año tal cual Carolina te lo está enseñando ahora, ¿no? Que cómo es que ha logrado esto. Y es que es un trabajo, y es que el compromiso de educar en casa implica que es un trabajo de padres que poco a poco van a ir logrando no solo el autoaprendizaje como papás, sino también de sus hijos. O sea, que ellos mismos sean autodidactas. Y como al inicio ella decía, tenía que darle la actividad, ahora es ella quien genera la actividad. Entonces, ese es el fin, porque ya aquí a secundaria, tus hijos no van a estar casi al tanto de ti y ellos mismos, al ser educados en casa al ser disciplinados, entre comillas, porque no significa que están ahí al tanto, sino que buscan su propio aprendizaje, en la universidad van a ser niños que van a buscarlo por sí solos. Entonces, es por eso que el homeschool en Estados Unidos es muy reconocido y las universidades más famosas piden a niños homeschooler porque saben que son autodidactas, saben que tienen esta capacidad de aprender y buscar el conocimiento por sí mismos, tienen iniciativa en el aprendizaje. Y eso se va logrando en la secundaria, porque los intereses, como tú decías al inicio, los intereses en la secundaria ya son más marcados. ¿Tus hijos qué cosa extracurricular están haciendo? ¿Se han dedicado a algún taller o ya afinando a algo específico que tú ves que tiene un futuro ya más allá de su nivel secundario? Sí, ellos han hecho distintos deportes, han hecho artes plásticas, hemos hecho teatro juntos también, pero ya cuando han ido creciendo, ya mi hija se está apuntando más hacia lo que es corte y confección, la costura, tiene su máquina de coser, entonces incluso ella lo dice siempre, ella dice que quiere hacer tres cosas, quiere tener su marca de ropa, su restaurante, y ¿cuál era la otra? Creo que una pastelería o algo así, porque le gusta mucho la repostería. Entonces ella quiere ser chef, quiere ser repostera y quiere ser corte y confección. Entonces, sí o sí, yo sé que algo con sus manos va a hacer. Y también ahora, justo estaba averiguando de un curso de corte y confección para niñas, pero no me han mandado la información. Creo que ya se acabaron. Y en el caso de mi hijo, él sí ya prácticamente lo tiene definido. Él quiere ser director de cine, dice. Así que para él todo es películas, historia del cine, edición de video, las luces, audio, etcétera, y música también. Está muy metido con eso él también. ¿Aló? ¿Se colgó? Elena, ¿me escuchas? Sí, ¿me ves? Sí, sí, sí.
Genial. Ya está volviendo, disculpen la señal en estos momentos. No sé si se escuchó Bueno, lo... sí, lo último fue con tu hijo, que tú algo tenías ya más claro con él. ¿Cómo fue la experiencia que tuviste con él con Ya. respecto a ya tener sus logros, ¿no? Ya más definidos? Sí, él quiere estudiar cine, quiere ser director de cine. Entonces, ahorita todo lo que él hace es relacionado con eso, ¿no? Es más, para el colegio, a mitad de año, él hizo un proyecto, un video proyecto que era la música clásica en el cine. Entonces, todas esas dos cosas, música y cine, ahorita es todo lo que él está ahí metido todo el tiempo, está tratando de hacer sus videos, cortometrajes y sí o sí tiene que aprender un poco de edición de video, no le gusta mucho, pero también tiene que aprenderlo y todo lo que es las luces y cámaras y cosas, entonces por ahí va la motivación de él, ¿no? Y Claro. eso es algo que quería mencionar, si hay algunas familias por ahí que recién van a empezar o quieren empezar y tienen hijos ya en los últimos años de secundaria, tercero, cuarto, quinto, ya es la recta final. Por ahí no todos los cursos le encantan, ¿no? Entonces, lo que podrían hacer para motivar, porque la motivación lo es todo, es ver qué sí le gusta y utilizar eso como motivación. Te doy el ejemplo de mi hijo, ¿no? Él dice que quiere estudiar cine y la música, el arte, es todo para él. Entonces, ¿y a mí de qué me sirven las matemáticas? Él es bueno en matemáticas, pero no le gusta porque no le ve la utilidad. Entonces yo le digo, ok, tú quieres estudiar cine, ¿dónde lo vas a estudiar? En una universidad. ¿Y cómo vas a ingresar a esa universidad? Pasando un examen de admisión. Y en ese examen sí o sí va a venir algo de matemáticas. Entonces, el aprender matemáticas es un escalón para lograr su meta, que es ingresar a una universidad donde él pueda estudiar lo que tanto anhela. O, por ejemplo, él tiene la idea de viajar a otro país, entonces tiene que aprender otro idioma. Entonces puede que no le encante el idioma, pero es una herramienta para lograr lo que él quiere. Entonces, en el caso de las familias que por ahí están van a empezar y ya sus hijos están en la recta final, creo que es muy, muy importante ver hacia dónde van, ¿no? ¿Cuáles son sus tendencias, sus gustos, sus intereses? Y también saber cuáles son los sueños de nuestros hijos, ¿no? Porque ellos se proyectan, ellos piensan, yo cuando sea grande voy a hacer esto, quiero estudiar esto, quiero viajar, o tener tal negocio. Entonces, conocer cuál es ese sueño que ellos tienen y empezar a ver estos ya últimos años de colegio como una herramienta para alcanzar ese sueño. Entonces ya no es tanto por la nota, por pasar el grado o por terminar el colegio. Si la meta es terminar el colegio, para ellos que están en esta etapa, no es un gran logro terminar el colegio. Pero si mi meta es mi educación superior, y esto es un escalón que yo tengo que subir paso a paso para lograr el sueño que yo tengo, que es mi sueño, es mi anhelo. Entonces, esa es una mucha mejor motivación para los adolescentes que ya están en estos grados, ¿no? Claro, hay que darle sentido a lo que aprenden, ¿no? Que Exacto. sea, que si están aprendiendo algo es porque la vida en algún momento, o sea, darle el toque de que para algo de la vida te va a servir, y específicamente la carrera, ¿no? A veces, el caso de las niñas que les gusta la costura y X cosas, las matemáticas sirven, las necesitan allí. Entonces, cuando tú le das ese valor agregado a los conocimientos, ¿sí?, académicos, los niños lo ven de una forma distinta, o los adolescentes en este caso. Y Carolina, algo que los papás siempre se toman también muy difícil de captar esta idea de que quién va a evaluar a mis hijos. Yo, como papá, como schooler, estoy en la capacidad de evaluarlos. Si yo no soy maestra, ¿cómo le voy a poner una nota? Desde tu experiencia en el centro que tú estás trabajando también, ¿cómo tú haces toda esta evaluación en casa?
y cómo es todo el tiempo o solamente al final ya tú lo ves y cómo está funcionando la evaluación en casa. Bueno, cuando nosotros nos metimos con el centro con el que estamos, cuando recién empezamos con ellos, sí me mandaban una evaluación cada bimestre. Y había una serie de ítems que yo tenía que calificar. Entonces, muchas de esas cosas sí se adaptaban a lo que yo había hecho y ahí me daba cuenta, uy, esto no hemos hecho, esto otro nos faltó. Entonces, la evaluación, pero eso ya fue en una conversación directa con el director, ya no podía ser así por ítems y con notas. Entonces, yo empecé a evaluarlos con unos informes muy detallados que yo le daba al director, donde yo le contaba lo que habíamos hecho, qué se nos hizo fácil, qué se nos hizo difícil, qué nos faltó, por qué hicimos así, por qué no, y les iba contando el progreso de cada uno de ellos. Y eso creo que me ayudó mucho a mí, no tanto a ellos como colegio, sino a mí, porque yo ya empecé a ver cada una de las actividades de mis hijos ya con otros ojos y no con la intención de calificar con una nota, sino de siempre ver el avance personal de cada uno. Entonces, mi manera de evaluar hoy en día a mis hijos es siempre comparando, por así decir, con ellos mismos. ¿Qué cosas, cómo ha sido su avance personal? Por ponerte un ejemplo, mi hija con el inglés, ella ha sido muy dura para el inglés, ¿no? Y yo repetía y repetía, yo no sabía cómo hacer con ella, con el idioma, porque normalmente otras cosas se las enseñé con juegos, con canciones, pero aquí nada, como que estaba cerrada, no parecía de verdad que ella no quería entenderme y yo ya no sabía qué hacer, pero seguí tratando nuevas cosas, probando. Ya llegó un momento donde yo le dije, porque ella, por más que estaba chiquita, me decía, pero ¿para qué tengo que saber inglés? ¿No? Si yo hablo español, tú también, ¿no? Todos los que yo conozco hablan español, ¿para qué tengo que saber inglés? Entonces, yo empecé a ponerle todo en inglés, películas de chiquitos, todo, y eso para ella le creó una necesidad de entender, ¿no? Claro. Y también teníamos unos amigos que, bueno, ahora ya viajaron, pero cuando se juntaban los 4 chicos a jugar, yo les decía, todos hablan en inglés, para que ella se esfuerce a hablar. Y no quería hablar. Ya entendía cada vez más, pero no quería hablarlo. Y entonces ahí yo, mi manera de evaluar no era tanto si logró hacer algo o no, sino más que nada su disposición a aprender. Y ella no tenía la disposición. Hasta que un día, mitad del año pasado, no, ¿qué año fue? El anterior, ¿no? La mitad del año antepasado, como que hizo un clic. Fue así, de la noche a la mañana, para mí fue increíble, hizo un clic y empezó a entender. Y todo lo que yo le había repetido durante años, de pronto lo entendió todo ese día, y el día siguiente, y el día siguiente. Y todo el año pasado, fue muy gracioso, pero yo no me podía reír, porque ella quería hablar en inglés. Entonces venía y se inventaba, o sea, trataba de formar frases, pero traducía palabra por palabra del español al inglés, entonces la frase en inglés no se habla así, entonces claro. Me gracioso, y yo no me podía reír, y le corregía, y ya cuando ella se iba, me trataba la boca, porque es muy gracioso escucharla de tratar de hablar, claro. ¿No? Pero es así, es un día que hace el clic o que cambia su disposición, y que ella misma dice, ahora sí quiero, y ahora sí puedo, y entonces ese día, si yo tenía que traducirlo en nota, no habla perfecto, pero yo le puse 20 porque era su intención, ¿no? Toda ella estaba dispuesta y animada, entonces no habla perfecto, todavía le cuesta leer, pero a comparación, ¿no? De ella misma, poniendo la manera de evaluar, comparándola con ella misma, el avance ha sido, uff, entonces yo le puse 20.
Claro, o sea, el proceso de evaluación es todo el tiempo. Todo el tiempo uno está siempre, ¿cuál es la herramienta que utilizas? La observación. Vas viendo si está captando, cuán difícil es, si lo ha logrado. Y eso es constante. Así que los centros que les piden a ustedes, quizás como en el caso de Carolina, creo que tu centro le pide un reporte o quizás una boleta, ponerle alguna nota, pues entonces tú vas observando, tienes que tener ojo para esto, ¿no? Vas observando cuánta dificultad tiene, cuánto lo va logrando, cuál es el esfuerzo que va haciendo. Y estás evaluando. Lo que pasa es que a veces uno dice, pero no soy docente, no estoy con la capacidad de hacerlo. Y también dicen, pero entonces no es objetivo, ¿no? Pero vamos, tú eres su madre y sabes cuánto le ha costado, sabes el trabajo que está haciendo, entonces es bastante valioso, tal cual se lo daría una escuela. Finalmente, Carolina, la educación en el hogar es una experiencia, como tú la has contado, maravillosa porque aprendemos de nuestros hijos, tenemos esta vida de familia, es un estilo de vida y un proyecto familiar a largo plazo. Pero sucede que a veces las familias, para no todas es una experiencia favorable, sino se hace como una experiencia un poco agobiante. Entonces, ¿cuáles son tus consejos para estas familias que están teniendo dificultades y por lo que a ti te haya funcionado? Porque el homeschool tiene etapas. Una etapa de la prueba de fuego el primer año donde todo pasa, ¿sí? Donde parece que ya no va a salir el sol en ti, pero tiene estas etapas. Entonces, ¿qué te ha funcionado a ti que tú puedas aconsejar a las familias que deciden educar en casa? Lo primero es la carga de la casa. El no tener esa carga doméstica ya te quita, creo yo, el 50% del estrés, ¿no? Entonces, involucrar a toda la familia en la limpieza, organización y demás tareas del hogar, yo creo que es una gran, gran cosa, ¿no? Y lo siguiente sería quitarnos esta idea del ser perfectos, ¿no? Este perfeccionismo, tacharlo, borrarlo de nuestra existencia, porque nos genera mucho estrés. Entonces, yo tenía una amiga en el grupo de homeschool que decía, mi casa no está desordenada, ha sido decorada por niños, es diferente. Entonces, eso es algo, ¿no? La casa creo que es algo que puede agobiar mucho, porque hay muchas cosas que hacer en casa, hay muchas cosas que limpiar, hay muchas cosas. La cocina de por sí te quita todo el día. Entonces, si una sola se va a dar toda esa tarea, bueno, si eres solo tú solita y un hijo en casa y son dos, bueno, ya, podríamos decir que cocinar para dos no es tan difícil. Pero en mi casa somos cuatro, en tu casa son siete, siete, ¿verdad? Uh-huh. Ya Cierto. ves, no, olvídate, no, es imposible si uno lo quiere hacer una sola. Entonces, el trabajo de la casa sí o sí para mí tiene que ser de todas las personas que vivan en la casa. Perfecto. Uh-huh. De ahí lo siguiente, en cuanto a la parte académica, es saber lidiar con el error y saber enfrentar la frustración, porque todos nos frustramos. Y cada vez que yo me he sentido frustrada como madre, de cómo le hago entender a esta criatura, no más dos es cuatro, ¿cómo hago? ¿No? Y me frustro, siempre he pensado, así como yo estoy frustrada, ella está frustrada. Uh-huh. Entonces, si yo me frustro y no sé cómo enseñar, ella está frustrada y no sabe cómo aprender, los dos nos frustramos, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, saber lidiar con eso, ¿no? Entender el error como una oportunidad de aprendizaje, no como que estoy haciendo todo mal, sino Has como fracasado. lo que no debo hacer, Uh-huh. ¿no? Creo que más que nada eso, ¿no? Vamos a cometer muchos errores, pero no lo veamos como un achacarnos a nosotros de, ay, hago todo mal, sino como, ok, ya sé lo que no debo hacer. 30 cosas que no debo hacer, voy a probar una 31,
¿no? Y así ir tachando, ir lidiando con esa frustración, con ese, el equivocarse, ¿no? Aceptar equivocarse. Y bueno, otra cosa también es pasar tiempo de ocio. Me parece que es muy necesario el tiempo de ocio. No solo uno solo, sino también con los hijos, ¿no? En familia. A veces creo que yo me he preocupado mucho en eso y pasamos mucho tiempo de ocio en mi casa. Pero son los momentos más bonitos, ¿no? Porque son los momentos donde me entero, por ejemplo, de algo nuevo que le gusta y eso lo agarro para su siguiente tarea. Entonces el momento de observación no es únicamente cuando está sentado trabajando que me doy cuenta, no está entendiendo esto, sino en el momento en que estamos haciendo cualquier cosa, viendo tele o comiendo o jugando o perdiendo el tiempo, estoy atenta, estoy escuchando, estamos perdiendo el tiempo juntos, voy enterando de qué cositas puedo agarrar o qué cositas le pasó a la amiguita y eso lo puedo agarrar para la siguiente conversación o la siguiente clase o la siguiente lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esos momentos de recreo con nuestros hijos son tan valiosos como el tiempo de estudio con nuestros hijos. En ese tiempo que tú dices que aparentemente es el ocio, es el tiempo en el que tú estás construyendo personas, porque recordemos que este aprendizaje integral, ¿sí? Inmiscuye el aprendizaje académico y el aprendizaje o la enseñanza de formar seres humanos con inteligencia emocional y ser maduros. Porque al final de nada va a servir que tu hijo sea un excelente profesional cuando por persona no tenga esa inteligencia y ese dominio de sí mismo. Y eso se aprende en esta conversación y en este coloquio con los padres, cuando uno está pues conversando, abriéndose su corazón y tú estás buscando las oportunidades de enseñar tu cosmovisión cristiana, tu cosmovisión filosófica, la que tú que creas que va con tu familia, pues en este tiempo de conversación estás formando, estás preparando y ellos captan más esto. Entonces, más adelante ya va formando los lazos que van a hacer una mejor persona de este adolescente, ¿no? Que se convierte en un mejor adulto, por decirlo así, para la sociedad a la que él se va a enfrentar. Hay familias que me dicen aquí, quieren saber cuál es la institución con la que tú estás certificando, el tipo de currícula que tú llevas, seguramente por la forma en que tú lo has explicado, que es muy libre, entonces quieren saber exactamente con cuál estás trabajando, quizás les interese ese sistema. Ya, voy a hacer un cherry entonces. Yo estoy trabajando con el programa EduProject. EduProject se llama, bueno, lo pueden encontrar en Facebook o en YouTube, también están. Sí, es bastante libre, da un material que uno puede seguir, pero ellos promueven mucho dos cosas que a mí me encantan, que son el autoaprendizaje y la autoevaluación. Por eso a mí me gusta eso, ¿no? En el caso de mis hijos ha sido así ya durante varios años. Ellos son bastante autodidactas y también ahora estoy en ese proceso ya de que ellos se autoevalúen, porque hasta ahora yo siempre los he ido evaluando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo ya mayor, yo ya necesito que él empiece a autoevaluar, ¿no? Que ya no esté tan pendiente de preguntar, ¿lo hice bien? ¿Lo hice bien? Sino él mismo cuestionarse y él mismo ver cómo corregirse él mismo, ¿no? Entonces, estas cosas me gustan mucho. Claro que sí. Jenny Rosas dice, ¿no? No somos padres perfectos, es cierto. Somos una casa limpia, pero no perfecta. Sí, tenemos que trabajar en eso también. Para mí, dice, es una buena experiencia, a pesar de que el primer año quería tirar la toalla, como todos nosotros, y tengo una hija adolescente y está conociéndola mejor día a día. Qué bueno, y te animamos a que continúes en este conocimiento. Yo creo que nosotros no dejamos de aprender hasta el día que nos morimos. Así que en todo momento estamos aprendiendo y las personas que nos rodean también nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a ellos. Finalmente, Carolina, ¿dónde te pueden contactar las familias que quizás desean que tú recibir algún consejo tuyo de forma muy particular
para sus casos específicos. ¿Tienes alguna red social en la que te puedan seguir? Y también palabras finales para las familias que nos están escuchando y desean educar en casa. Bueno, si gustan, yo tengo un pequeñísimo canal de YouTube que se llama Enseñando Aprendí. Ahí cuento un poquito más acerca de mi experiencia cuando empecé. No tengo más videos porque no tengo tiempo. No tengo tiempo de editar los videos, pero quiero hacerlo, quiero poder hacerlo prontamente. Y también tengo un fanpage en Facebook, también me pueden encontrar. Si alguien quisiera comunicarse conmigo, lo puede hacer por ahí, por el Messenger del Facebook. También se llama así, Enseñando Aprendí. Y sí, cualquier persona que tenga alguna duda, algo, yo estoy encantada de poder ayudarle. Por último, si tuviera que dar algunas palabras de ánimo a las familias que quieran empezar a hacer homeschool con hijos en secundaria, diría lo mismo que vengo diciendo, utilicemos este tiempo para conocer a nuestros hijos, conocerlos cada vez más. ¿Cuáles son sus anhelos, sus sueños? ¿Qué metas tienen ellos, planes para su vida? Y utilizar este tiempo pensando en eso, ¿no? En poder ayudar a nuestros hijos a alcanzar sus sueños, si queremos sonar así bastante fantasioso. Porque nosotros lo que queremos es dar a nuestros hijos todas las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentarse al mundo en realidad. Entonces, utilizar este tiempo, el hacer homeschool no es únicamente libros y cuadernos, no son cursos y calificaciones. El hacer homeschool es este proyecto que involucra a toda la familia y donde estamos formando a estas personas en su totalidad, ¿no? Desde saber cocinarse, lavar platos, ropa, manejarse en la casa, cuidar de otros, cuidarse a sí mismo, prepararse en el área académica, poder enfrentarse a absolutamente todo. Entonces, utilicemos este tiempo para conocer a nuestros hijos, poder crear ese lazo con ellos, de diálogo, de conexión, de intimidad con ellos, para que cuando nuestros hijos tengan algún problema, lo primero que piensen no sea, uy, que no se enteren mis papás, sino, tengo que contarle esto a mis papás ya mismo, porque ellos me van a ayudar, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Es muy triste que quizá muchos de nosotros, lo primero que cuando nos pasaba algo pensábamos, ¿qué me van a decir? Que no se enteren, ¿no? Qué lindo sería que nuestros hijos, cuando les pasa algo, ya sea bueno o malo, digan, tengo que contarle esto a mis papás, ¿no? O si están en un apuro, tengo que correr a mis papás porque ellos me van a ayudar. Entonces, con hijos adolescentes creo que tener esto presente es muy importante, porque de verdad es una etapa difícil, no solo para nosotros como padres, para ellos como personas que se están formando, es difícil y necesitan ese acompañamiento, comprensión, paciencia y mucho amor de parte de nosotros. Sí. Hay que entender la adolescencia como que nuestros hijos han vuelto a nacer. Necesitan un acompañamiento muy cercano, muy profundo, para poder llevarlos a cabo a su etapa de logro, que es ya la juventud, posible la adultez, que se formen profesionalmente, que formen un hogar y que sean de beneficio para la sociedad que les toque a ellos afrontar. Muchas gracias, Carolina, por tus valiosos consejos. Agradecemos también a las familias que nos han estado siguiendo y observando esta charla. La última, aquellos que tienen familias o niños en otras etapas, inicial y primaria, pues tuvimos unas charlas correspondientes el día lunes y el día miércoles. Las pueden revisar aquí en el fanpage de Bitácora de una mamá homeschool. Y también puedes seguirme por las redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube también. Entonces, será hasta una nueva oportunidad en la que podamos realizar alguna otra charla informativa para el servicio de las familias que desean educar en casa aquí en Perú. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan una linda noche. Bye.